Es cierto que llevar a cabo un proyecto implica activar las competencias desde el primer momento. Y para esto os recomiendo también incluso plantear cuál es vuestra relación con el aprendizaje basado en proyectos, cuáles os pueden parecer que son los riesgos que implica también esta metodología o esas contradicciones que podáis percibir. Hubo un artículo que publicó Fernando Trujillo en 2017 que me hizo reflexionar mucho sobre esto, y a partir de ahí planteé lo que denomino una brújula de proyectos, que son como 4 preguntas que siempre me hago para tener claro el norte, el sur, el este y el oeste de por dónde se dibuja mi proyecto. Y esas 4 preguntas son las que podéis ver aquí. La primera es si el proyecto realmente sirve para dar voz al alumnado y personalizar los aprendizajes. Esto activa directamente esas competencias como la ciudadana, la emprendedora, la personal y social y la de aprender a aprender. Esta pregunta es clave para que el proyecto lo pilotemos entre el grupo de profesores y alumnado participante. La segunda coordenada sería si el proyecto sirve para lanzar la mirada hacia atrás y hacia adelante y entender de dónde venimos y a dónde vamos. Esto implica activar esas competencias, sobre todo en comunicación lingüística, la digital y la matemática, y en ciencia, tecnología e ingeniería. Esta sería otra coordenada a la cual tenemos que tener en cuenta para dar respuesta y saber dirigir bien nuestro proyecto. La tercera sería si el proyecto demuestra que la transformación es posible a través de la acción colectiva, lo que supone activar de nuevo la competencia ciudadana, emprendedora y en conciencia y expresión culturales. Esta pregunta nos interpela mucho como docentes, porque es cierto que los proyectos nos van a llevar a la acción. Y la última pregunta, quizás la que más relación tiene con el currículo, es si ha sido el proyecto una situación de aprendizaje que haya facilitado el desarrollo competencial. Aquí ya realmente evaluamos ese proyecto en cuanto a sus conexiones curriculares y lo hacemos en detalle para poder mejorarlo e identificar áreas que requieran una actuación a futuro. Entonces, con estas 4 coordenadas yo os recomiendo que generéis las vuestras propias partiendo de vuestra aproximación a la ABP. Bueno, pues para ver realmente cómo desarrollar una ABP, lo que he hecho ha sido proponeros un ejemplo que fue llevado a cabo en la realidad y lo he conectado con la actual legislación. ¿Cómo se vería con el prisma actual ese proyecto? Fue llevado a cabo durante el curso 2016-2017. En la asignatura, sobre todo de Historia, fue la asignatura que entroncaba todo el proyecto, pero con la coordinación de Inglés, de Plástica, posteriormente Educación Física y quinto de primaria. Fue en un instituto español en Londres, donde convive alumnado de diferentes nacionalidades con primera lengua mayoritaria el inglés o bien el español. Combina muy bien este proyecto y veréis que hay muchísimas intersecciones con AICLE, DUA, aprendizaje cooperativo y derivó en una APS, y esto fue por decisión del alumnado. Vamos a ver cómo fue. Os cuento los primeros pasos. Todo surgió en la asignatura de Historia cuando estábamos estudiando los movimientos migratorios. Realizamos un experimento en el centro que fue que el alumnado, para vivenciar esos movimientos migratorios durante un tiempo concreto, iba desapareciendo del aula de Historia para ir a otro aula en el que permanecía unos minutos, y nosotros en el aula de Historia recibíamos alumnado de otras aulas. Fuimos viendo cómo fue la reacción del alumnado en los distintos espacios, y eso nos permitió luego relacionar los movimientos migratorios de las distintas épocas históricas con lo vivenciado por el alumnado en ese momento. Realmente fue un gran detonante que generó en ellos muchas inquietudes y preguntas, entre ellas la que dio lugar a este proyecto, ya que partió de ellos. Se plantearon que realmente no conocían los movimientos migratorios de la comunidad india en Londres, y de ahí que quisieran conocerlos más. A partir de ahí me propusieron ver una película relacionada con ellos, y yo les sugerí Slumdog Millionaire, a lo que accedieron y la trabajamos en el aula. A partir de ahí empezamos con un debate y una toma de decisiones inicial que nos llevaron a plantear la pregunta guía de qué es importante en la cultura de la India y una posible producción final que todavía no teníamos muy clara en este punto. Pero esto me ayudó a empezar a diseñar posibles procesos a llevar en el aula, pensar productos y temporalizar el proyecto. Y ahí dibujé una hoja de ruta inicial que me ayudó a poder coordinarme también con los otros departamentos y pensar las características del proyecto. Por supuesto, a lo largo de todo este proceso hubo que evaluar cómo íbamos, y es cierto que hubo modificaciones que ahora mismo os cuento porque es una programación viva. Aquí, para que veáis, os muestro el canvas del proyecto. ¿Qué es importante en la cultura de la India? Veis que hay como realmente 9 partes para definir este proyecto, y en cada color está
una parte que se refiere a un concepto diferente. En azul veis que están las conexiones curriculares, en naranja las características del proyecto y en verde las necesidades y recursos. Si vemos las conexiones curriculares primero, las competencias clave que yo quería trabajar eran sobre todo la comunicación lingüística, la plurilingüe, la ciudadana, conciencia y expresiones culturales. Ahí veis los descriptores operativos que he utilizado como referencia para construir este proyecto. ¿Qué competencias específicas y saberes básicos íbamos a trabajar, sobre todo en profundidad? Especialmente las competencias específicas 2 y 7 de la asignatura de Historia. Nos íbamos a centrar en los productos propios, en los diálogos, en esos debates, la creatividad también y el enriquecimiento cultural. Y aquellos fundamentos que generan las identidades. Para evaluar, elegiría esos 4 criterios que veis ahí de evaluación y utilizaría diferentes procedimientos. Los que utilicé fundamentalmente fueron la observación y el análisis, utilizando un registro de evidencias. Y también iba a utilizar pruebas concretas para medir conocimientos y competencias. El alumnado utilizó un cuaderno de campo y también fue desarrollando cuestionarios y rúbricas y dianas que conocían de antemano. ¿En qué se concretó este proyecto? ¿Cuáles fueron sus características? Pues la producción final decidimos que fuera un evento que se llamara Let's Dance Bollywood. Y el alumnado de segundo de la ESO bailó y representó también aspectos que eran definitorios de la cultura de la India, en una tarde que planteamos de convivencia en el centro. ¿Qué tareas implicaba llegar a este punto? Por un lado, aprender una coreografía de Bollywood y su relación con la historia y la cultura de la India. Ahí generamos en la asignatura de Historia el equipo que denominamos Danza con Historia. Luego, más adelante, es cierto que planteamos enseñársela al alumnado de quinto de primaria con la asignatura de Educación Física. También llegar a este evento final implica diseñar una escenografía, que lo hicieron con la asignatura de Plástica. Realizar una presentación dramatizada relacionada y que acompañara al baile, y de esto se encargó uno de los grupos de inglés y el otro grupo se encargó de la parte de comunicación. Entonces aquí veis el dibujo general del proyecto y de todas las asignaturas, no solamente de historia. Os he querido mostrar cómo fue en realidad porque es cierto que hay diferentes asignaturas implicadas. Entonces en historia trabajábamos sobre todo lo que era la danza y su significado a nivel histórico y cultural. La difusión creímos que lo íbamos a dejar con un impacto bajito a nivel nuestro de centro y hacerla interna. Y lo temporalizamos en el tercer trimestre para poder llevarlo a cabo durante el mes, sobre todo de mayo. Ahí veis las distintas sesiones que pensamos asignar a cada materia. Los recursos que necesitábamos eran variados y es cierto que esto implicaba también al equipo directivo y a alumnado que en primer lugar iba a ser segundo de la ESO, luego se unió quinto, ahora veréis por qué, y también implicó a las familias que ayudaron mucho, sobre todo con el desarrollo del vestuario. Los agrupamientos que íbamos a tener eran, en segundo de la ESO había 2 grupos, los 2 participaban en el proyecto, por lo que teníamos que buscar momentos de encuentro de ambos para hacer ensayos generales y trabajar competencias a nivel también coordinada. Entonces se les asignó distintos roles al alumnado dependiendo de los equipos en las distintas asignaturas y también de las posiciones incluso en las coreografías. Vamos a ir viendo más en detalle este proyecto y aquí veis cómo lo organizamos a nivel de cronograma. En Historia era la asignatura que entroncaba todo el proyecto, por lo tanto es como la referencia y fue la que activó el proyecto, es decir, lo puso en marcha. Se fue uniendo Inglés y más adelante Plástica. No veis Educación Física porque no pudimos plantear el proyecto inicialmente con ese departamento por una cuestión de que estaba de viaje el profesor y el equipo docente de esa materia. Luego se unió participando con quinto de primaria.